de introducción, ¿no? Bueno, la modalidad de las clases ya se las mencioné, los lunes tienen la clase teórica conmigo, los jueves tienen las clases prácticas con Carlos, que es el ayudante. Como ya les mencioné también, armo un cronograma de clases yo. En ese cronograma ya conocen de antemano los temas que se van a dar y la bibliografía que tienen para cada tema. La bibliografía es muy importante leerla y estudiarla. A su vez nosotros, yo también lo que hago, ¿no? Y es también una forma que lleva adelante la cátedra es, tenemos PowerPoint, ¿no? Con los temas dados, entonces que complementan la bibliografía, no la sustituyen, la complementan. Entonces, para que ustedes ¿no? se vayan familiarizando más con los temas que vamos viendo. Yo los PPT los subo al Google Classroom, generalmente, en la medida que puedo, al día siguiente que tuvimos la clase, ¿no? Así que ustedes van a ir viendo ahí. Al día siguiente yo les subo el material. La bibliografía que utilizamos igualmente, como yo les decía, yo la voy detallando tema por tema en el cronograma. Igualmente, en el Google Classroom hay un apartado que dice bibliografía, donde ustedes tienen el texto, el nombre del texto que utilizamos. El nombre del texto que utilizamos es el siguiente. El autor es Mochoni Becker. Son Mochoni Becker, dos autores. Tomen nota si quieren. Igual después yo lo subo, pero acostúmbrense. Así la van viendo. Mochoni Becker. Economía, principios y aplicaciones. La cuarta edición es la que estamos utilizando. Así que sé que está en internet también, porque yo no la subo a Classroom. Así que ustedes se la tienen que proveer. En internet sé que está, así que la pueden bajar. Profe, ¿puedo repetir porque no escuché bien? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Yo puedo repetir. Ustedes siempre díganme que yo no tengo ningún problema en que ustedes me hagan preguntas y que me pidan todas las veces que quieran que repita. No hay problema. Entonces, el libro que vamos a utilizar se llama de la siguiente manera. Economía, principios y aplicaciones. Los autores son Mochoni y Becker. La editorial es McGraw-Hill. Y la cuarta edición, creo que es la última, por eso es que utilizamos eso. No estoy segura, pero bueno, estamos utilizando eso. Por eso es que cuando yo doy páginas de libro, ustedes van a ver en el cronograma que detallo capítulos o páginas, están referidas a esa edición. Que la encuentran, como les decía, en internet. Bien. Entonces, recalco, la bibliografía es muy importante estudiarla, leerla, y complementarlo, como les decía, con los PPT y con las clases. Y en las clases me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Igualmente, después por mail, me pueden contactar y hacer preguntas también, ¿no? Eso no hay ningún problema. Ya que todo es virtual, tenemos que contactarnos de esa manera. Esas son todas las alternativas que tienen para contactarnos. Escriben a través del Classroom o al mail y yo les contesto. Bien. Los temas que vamos a ver son los que están, sí, para los compañeros. Bueno. En el Google Classroom, también lo que voy a detallar es creo que ya lo detallé, es el programa de la materia, ¿no? Ahí ustedes van a ver, es el programa que la facultad establece para esta materia. Ahí está
en el Classroom ese programa, ¿no? Que es el programa oficial, y yo, digamos, tomo ese programa para poder establecer los temas que vamos a dar en el curso. Así que esa información también va a estar en el Google Classroom. Y bien, para aprobar la materia hay que rendir 2 exámenes y dos exámenes, ¿no? 2 parciales, y solo uno se puede recuperar. Ustedes las normas de calificación ya las conocen, de evaluación, ¿no? 2 parciales, solo se recupera uno, y ustedes tienen que tener el 4 y haber aprobado, tienen que tener el 60% del contenido aprobado, del contenido del parcial aprobado. Esas son las normas que establecen la facultad, entonces ustedes ya lo conocen. Estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, ya lo conocían, me imagino. Ya llevan varios cuatrimestres, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí, Patricia. sí, profe. Ah, perfecto, bueno, bárbaro, porque así me siento acompañada. que me siguen, perfecto, bien. Bárbaro. Esperen que sigue llegando gente. Bien. Entonces, bueno, entonces ya conocen la forma de evaluación y la forma de calificación también. Respecto a los exámenes, supongo que la facultad ya les fue informando que hay un cambio este cuatrimestre. ¿Conocen las novedades? Sí, profe, que son presenciales. Claro, muy bien. Los exámenes son presenciales. Entonces, todavía no, es decir, yo voy a proponer una fecha a la facultad, las fechas me las tiene que confirmar la facultad porque tienen que asignar las aulas. Entonces, ustedes van a ver que cuando yo pongo el cronograma, y todavía, bueno, no se las he podido dar, no las tengo aquí para dárselas, las tengo que terminar de establecer. Cuando las tenga yo se las voy a dar, pero están sujetas a confirmación, ¿sí? Porque la facultad me tiene que informar bien el horario y el día, ¿no? Que nos van a asignar. Bien, así que ya están todos al tanto que el día, los exámenes son entonces presenciales, así que hay que concurrir a la facultad para rendir examen. Ahí ya van a, ¿no? Ahí ya empiezan a ir, ¿no? Vos, Jeremías, que me decías que no han ido a la facultad. El examen, si no nos vamos a ver ahí, por lo menos ya me conocen, y yo algunos también los veo, es por eso nada más, chicos, es porque así los voy viendo, nos vamos conociendo un poquito, porque después los voy a ver a todos y no voy a no haber visto las caras alguna vez, por eso. Bien. Bueno. Así que bueno, todos tienen posibilidad de ir a la facultad, ¿no? El día del examen, supone. Porque Sí, bueno, va a profe. haber, perfecto, va a haber una única fecha y la verdad es que hay muy pocas excepciones para no poder rendirlo presencial. Todo el mundo, es decir, el examen es presencial, ¿no? Las excepciones son muy limitadas para casos muy particulares. Por eso es que la facultad lo que establece es que hay que ir a rendir. Cambiamos la modalidad para este cuatrimestre. Cualquier cosa, alguno me irá avisando con tiempo. Yo también voy a poner las fechas con tiempo, pero las excepciones son muy particulares, ¿no? Porque se vuelve al régimen de presencialidad en ese aspecto. Para casos excepcionales de salud y vinculadas con esta situación del COVID, nada más que por eso. Así que piensen, chicos, que nos vamos a ver el día del examen en la facultad, tanto para el primero, para el segundo, como para el recuperatorio. Y entonces, hago un comentario más, ¿no? ¿Y cuál es? Revean su forma de estudiar, porque los exámenes presenciales no son de las mismas características que los exámenes virtuales. Tienen
¿no? La disponibilidad de todo el material que tienen cuando están virtualmente conectados, ¿no? Entonces, hay que volver a estudiar definiciones, saber los conceptos teóricos para expresarlos y definirlos, ¿no? Y rever los temas de otra manera para entenderlos y razonarlos adecuadamente, porque no van a tener ningún tipo de apoyatura, ¿no? Entonces, piensen en eso. Exámenes presenciales, hay que enfocar el estudio de otra manera. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿No consideran lo mismo? Sí, profe, tal cual. Sí, sí. Bien. Por eso yo lo hago ya con tiempo, ¿no? Porque no hay duda que va a haber preguntas teóricas, la teoría la tienen que saber. ¿Sí? Que tienen que, me refiero, siempre la saben, siempre la estudian, pero estudiar para expresarla, para ponerla en un papel, ¿no? Entonces por eso les digo, recalquen en ese enfoque, ¿no? Que es diferente a lo que estuvieron viendo y haciendo hasta ahora. ¿Sí? Por eso lo recalco, chicos. ¿Sí? Cualquier cosa, preguntan y charlamos sobre ese aspecto, pero creo que es importante mencionárselos para que los tengan en cuenta. ¿Sí, chicos? Por lo que me han dicho recién, todos se dan cuenta. Perfecto, muy bien, por eso. No, así que por eso se los recalco. Bien. Eh, y, eh, y entonces, como acá materias de economía todavía no han tenido, esta es la primera, son todos conceptos nuevos los que vamos a ver, yo sugiero, ¿no?, que ustedes asisten a la clase, toman nota, preguntan. Después, obviamente, tienen que leer la bibliografía y estudiar. La bibliografía es muy importante y se complementa también después con el PowerPoint. Pero la bibliografía da vocabulario, ven el tema con otra perspectiva, no digamos en el sentido que no soy yo la que les estoy, ¿no?, comentando, ustedes me escuchan a mí, pero después leen la bibliografía, ven si hay algo, ¿no? Porque todo lo que le da los ubica en el contexto, les da vocabulario, les da... ¿Sí? Si no, los temas no quedan completamente comprendidos. Tienen la apoyatura del PowerPoint, tienen las notas de la clase teórica. Y después tienen la clase práctica, con Carlos, donde ven los ejercicios. Háganlos, practiquen. ¿Sí? Y las dudas después, aunque ya hayamos dado la clase, pueden preguntar igualmente. Hasta el momento del examen siempre hay que estar, ¿no? Siempre hay tiempo para preguntar. Yo soy de antes de empezar la clase, siempre digo si alguno tiene alguna duda, porque después de una semana leen los temas, leen la bibliografía, si tienen dudas se pueden consultar. Y si no, me escriben. Al menos. ¿Sí, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien, profe. bien, Sí, profe. bien. Porque si ustedes después lo siguen así, porque la materia es larga, todas las clases vemos un tema nuevo, si lo hacen así, la van llevando muy bien la materia, y después no tienen problema. Muy bien. Bueno, creo que no me he olvidado de nada de lo que los quería comentar, les he comentado todo. No sé si hay alguna pregunta que ustedes me quieran hacer, algo que quieran consultar. De mi parte nada, Patricia. No, por ahora no, profe. Perfecto, gracias, ¿Grabamos las Jeremías. clases? Gracias, Jeremías, gracias. Gracias, si no veo. Me habló, no veo, Milagro, no, Miriam. Miriam, ¿fue que hablaste? Miriam. Sí, profe. Miriam, gracias, Miriam, entonces. Por el reflejo no veía bien tu nombre, no podía decirte. Perfecto. Bueno, Profe, sí, ¿graba las clases? Ana. No, no grabo las clases. Ok, perfecto. La entrega de notas va a ser virtual, tanto como la lectura
Sí, la entrega de notas, es decir, por lo que tengo entendido, sí, solo vamos a la facultad eh, solo vamos a la facultad a tomar examen, por lo que me han indicado hasta ahora. Si tengo alguna novedad, te las comento, pero por lo que tengo entendido, vamos solamente a rendir examen. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? No, por ahora nada. Bueno, gracias, Candela. Perfecto. Bien, así los voy conociendo y les voy aprendiendo los nombres. Así nos familiarizamos. Perfecto. Bueno, entonces estamos con el tema del día. Yo lo que hago después es tipo más o menos, y en una hora, más o menos, ¿sí? Hacemos un corte, ¿no? Porque si no es todo muy largo, como hacemos tal cual en la presencialidad, cortamos 10 minutos, ¿no? Para que, bueno, tomemos algo, ¿no? Que es mitad de la tarde, y después retomamos. Así que bueno, empezamos ahora y más o menos en una hora cortamos. No salimos del Meet, porque por suerte esto dura, no nos desconectamos del Meet y nos recreamos 10 minutos, ¿sí? Así quedamos entonces. Bien. ¿Me disculpan un segundito? Ya enseguida vuelvo. Enseguida vuelvo. Bueno. Sí, profe. Bueno, empezamos entonces. Hoy vamos a hablar sobre, eh, con los temas de hoy los voy a introducir a lo que es la ciencia económica, para después la clase que viene empezar con un tema específico ya. Así que vamos a ir hablando sobre esos temas entre todos, porque a mí me gusta dialogar con ustedes, ¿no? Para poder internalizar mejor los conceptos, que ustedes participen, ¿no? Y algo que les quería comentar, que me olvidé decirles antes, yo creo que una buena forma de aprender la economía es ejemplificando los temas teóricos con la realidad. Así que, y más para la segunda parte de la materia, hay más posibilidad de, a través de artículos periodísticos, ¿no? Ejemplificar los conceptos teóricos. Yo particularmente sigo esa metodología, ¿no? Porque creo que es beneficiosa para ustedes. Soy de comentar y les paso el link para que si hay algo interesante lo vemos todos juntos, lo leemos. Así también
vemos algunas páginas web donde hay informes oficiales, ¿no?, que dan cuenta de la evolución de variables macroeconómicas que nos van a resultar útiles. Así que bueno, también les invito a ustedes que si ven alguna, entonces, artículo, noticia que aparezca y la podamos todos leer o compartir, bienvenido sea también, ¿no? Así que bueno, podemos hacer un trabajo entre todos en ese sentido. Bien. Bueno, como les decía, esta materia es una materia de introducción a la economía. Por los que no tienen audio, yo siempre miro el chat. Así que si alguien tiene alguna pregunta, o algún comentario, me puede hablar por el chat. ¿Sí? Bien. O si quieren que repita, ¿no? Bueno, todas esas indicaciones. Bueno, vayamos definiendo a ver qué es la ciencia económica, ¿no? Porque nosotros esta materia es introducción a la economía. Vamos a empezar a hablar de economía. Así que bueno, vamos a empezar a hablar primero por la definición de la ciencia. A ver qué vamos a estudiar, cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bien. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dar la definición de lo que es una definición de ciencia económica, una de muchas que hay, ¿no? Y después vamos a trabajar sobre esa definición, ¿sí? Así que primero digo la definición, si quieren tomar nota, ¿no? Y entonces, después trabajamos sobre eso. Bien. La ciencia económica es una ciencia social, cuyo objeto de estudio ¿Tenemos que hablar nosotros ahí? ¿O está leyendo no. usted? Ah, Yo le estoy dando, lo que pasa es que por los que quieren tomar nota, yo la digo despacio para que la puedan copiar. Y después, ahora sí, ya después vamos a intervenir todos. Entonces, la ciencia económica es una ciencia social cuyo objeto de estudio es cómo lograr la mejor asignación de los recursos escasos de una economía de forma tal, Profe, de los recursos, disculpe, no la entendí. recursos escasos de una economía puede alcanzar un conjunto ordenado de objetivos. Bien. Entonces, vamos a ir trabajando con esta definición. A ver, ¿qué es lo primero que hacemos referencia, no? A ver. Un conjunto, sí, Candela, un conjunto ordenado de objetivos. Bien. Ah, era Ana la que, Ana y Candela le respondió. Bien. Era Ana. Ahí está Ana. Leí una sola parte del chat. Bien.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que mencionaba yo recién? La economía es una ciencia social. ¿Por qué les parece que la economía es una ciencia social? Patricia, porque estudia cómo utilizan los recursos la sociedad, se basa en la sociedad, en las personas humanas. Claro, porque estudia ciertos y determinados comportamientos de los individuos, ¿no? Es lo que vos me decís, Jeremías, muy bien. La ciencia es una ciencia social, ¿no? Estudia ciertos y determinados comportamientos de los individuos. ¿Y cuáles comportamientos nos interesan a nosotros? Los comportamientos económicos serían. Bien. Aquellos que se manifiestan, ¿dónde? Bien, prima, también. ¿Dónde? ¿En la sociedad? Pero en la sociedad no, ¿dónde los vemos? ¿Dónde actuamos los agentes económicos? En el mercado, muy bien, abuela. Muy bien, abuela. A ver, despacito, en orden. Muy bien, abuela, Ailén, en el mercado. Muy bien, ¿no? Eso es porque no nos interesan otros tipos de comportamientos. Nosotros, desde el punto de vista de la ciencia económica, lo que nos interesa es analizar aquellos comportamientos de los individuos que se manifiestan en el mercado. ¿Por qué? ¿Y por qué necesitamos de la ciencia? ¿Para el estudio futuro? Bien, pero ¿qué es lo que pasa? A ver, los voy a adentrar un poquito más. Nosotros, ¿no? Los agentes económicos, ¿no? Y los individuos en la sociedad, ¿no? Obviamente, somos nosotros, ¿no? Los agentes económicos somos los individuos en la sociedad. Entonces, necesitamos satisfacer ¿qué cosa? Necesidades. Necesidades, muy bien. Nosotros, muy bien, prima también. Nosotros, los agentes económicos, tenemos que satisfacer ciertas necesidades para poder vivir. Necesidades que son básicas y necesidades que no son básicas, pero que también las satisfacemos para poder vivir. Bien, ¿no? Ya sean ustedes después lo van a ver en la bibliografía, cómo se pueden clasificar, las necesidades pueden ser individuales o colectivas, ¿no? Y las necesidades pueden ser, como les decía, básicas o no básicas. Las básicas son la alimentación, la salud, la vestimenta, ¿no? Pero después hay otras no básicas, como el esparcimiento, ¿no? El deporte, o bueno, distintas clasificaciones, ¿no? Bien, dependiendo de quién las clasifique, ¿no? Pues eso puede ser subjetivo también. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros entonces tenemos que satisfacer ciertas y determinadas necesidades. ¿Cómo satisfacemos las necesidades? ¿Cómo les parece que satisfacemos? ¿Sí? Consiguiendo eso que queremos. Bien, está bueno. A través, a ver, en el chat también pusieron, consiguiendo lo que queremos. Bueno, a ver, un poquito más. A través del intercambio, a ver, un poco más detallado eso. ¿Y cómo conseguir lo que queremos? No es muy específico eso, no lo veo una respuesta muy clara. A ver, no sé quién habló. Trabajando. Pero, por ejemplo, vamos a ver el intercambio de dinero por el bien o servicio deseado. Ana, abuela, ahí está un poquito más bien, más orientado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno tiene sed o si uno tiene hambre, ¿qué necesita? Y dinero para comprar algo para comer. Bien, uno tiene hambre y necesita alimento primero, ¿no? Alimento, bien. Y el alimento, ¿cómo lo obtenemos? Comprándolo, para eso hay que tener dinero, muy bien, todo lo que ustedes me dicen, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre?
tiene que haber bienes y servicios disponibles para poder satisfacer nuestras necesidades. Nosotros tenemos que comprar bienes y servicios. Bien. ¿Y qué se requiere para elaborar los bienes y servicios? Las empresas. Bueno, a ver, un Recursos. poquito más, a ver, expliquen un poco más, chicos. Materia Recursos. prima, recursos, mano de obra, materiales, un empresario, muy bien, capital, mano de obra, las empresas, me decían recién, ¿sí? Pero las empresas, a través de los empresarios, ¿no? Que coordinen un proceso productivo, para ello contrata mano de obra, tiene un determinado nivel de capital y compra insumos o recursos. Bien, bienes intermedios, perfecto. Distintos factores, ¿sí? Ya lo vamos a ver de a poco, vamos de a poco. Muy bien. Bueno, pero ¿qué ocurre? Como usted bien decía, ¿por qué hay que comprar recursos como bienes intermedios, insumos? ¿Están libremente disponibles? Y tengo mano de obra, toda la cantidad que yo quiera, capital, todo el que yo necesito está disponible. ¿O qué ocurre? Son limitados. Muy bien, no me dice Belén, Jonathan me dicen que es limitado, muy bien. No, dice Leila también. Bien, me perdí alguno. Bien, bueno, muy bien, pero entonces Jonathan decía recién, los recursos son limitados. ¿Qué pasa con los recursos? Los recursos son escasos. Entonces, ¿qué surge? Surge un problema ahí. ¿Por qué? Porque las necesidades que tenemos nosotros los individuos son ilimitadas, pero los recursos que tenemos para elaborar bienes y servicios son escasos. Por lo tanto, ahí surge un problema de asignación, ¿no? ¿Cómo lograr la mejor asignación de los recursos escasos de la economía? Eso decía, relean la definición que les di, ¿no? Entonces, no surge esa necesidad de ver cómo se asignan los recursos escasos de la economía. ¿Por qué? Porque la sociedad en su conjunto se establece siempre determinados objetivos, ¿no? Lograr una buena distribución del ingreso, que los individuos alcancen un determinado nivel de bienestar, que la economía pueda crecer para que de esa forma también, ¿no? Se puedan satisfacer, generar más bienes y servicios que satisfagan todas las necesidades, ¿no? Hay ciertos y determinados objetivos por cumplir para la sociedad. Entonces, se requiere de una ciencia, porque uno tiene que ver cómo realizar esta asignación de recursos escasos. Y para eso, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué le decía se requiere una ciencia? Porque hay que conocer, hay que, ¿no? Conocer cuáles son las conductas de los individuos frente a distintos estímulos, frente a distintas medidas económicas. Y entonces la ciencia va a dar cuenta de esas leyes generales o teorías que se requieren conocer para finalmente poder, ¿qué? Tomar distintas decisiones en el ámbito económico de forma tal de poder alcanzar los objetivos planteados en forma colectiva. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Comprenden lo que estoy diciendo hasta acá? ¿Comprenden la definición de ciencia que he planteado? Sí, profe. Sí, Gracias. Perfecto, gracias Miriam, Jonathan, Julieta, y el resto somos muchos acá. No los veo. Bien, Ana. Si no me contestan por el chat, yo no sé si me siguen. Bien, Leila. Prima. Muy bien. Federico, bien.
La ciencia económica es una ciencia social cuyo objeto de estudio es cómo lograr la mejor asignación de los recursos escasos de la economía, de forma tal que la sociedad en su conjunto permita pueda alcanzar un conjunto ordenado de objetivos. ¿Sí? Bien. Entonces, para llevar a cabo esa elaboración de bienes y servicios se tiene que llevar a cabo, ¿no? Digamos, desarrollar el proceso productivo, ¿no? Y ahí es donde en el proceso productivo concurren lo que denominamos los factores productivos. Los factores productivos. Entonces, ¿cuáles les parece a ustedes que son los factores productivos que dan cuenta o que concurren, que participan del proceso productivo? Algunos ya los mencionaron, ¿no? El factor trabajo, muy bien, es uno. La tierra, muy bien, el trabajo, la tierra. Bajo capital. Capital. El capital, la Empresario. tecnología no, perdón, un segundito. Y el empresario, muy bien. La tecnología no es un factor productivo. Bien, los factores productivos son la tierra, el trabajo, el capital y el empresario, ¿no? Es decir, son todos factores determinantes para poder llevar a cabo el proceso productivo, el empresario coordinando, ¿no? La actividad. Cada uno de estos factores productivos percibe una retribución por participar de dicho proceso. ¿Cuál es la retribución del trabajo? El dinero. Salario. El salario, muy bien, Ailén, prima, muy bien, y Jeremías, bien, el salario. El capital, la remuneración del capital o la retribución del capital. Interés. El interés, no la renta es la retribución de la tierra. Así es como se denomina, ¿no? Y la retribución del empresario. El beneficio. El beneficio, muy bien, el beneficio, muy bien, prima también. El beneficio. Entonces, como vemos, el hombre está en el centro de la ciencia, ¿no? Y esos son los comportamientos de los agentes económicos son los que vamos a estudiar a través de sus comportamientos, ¿no? En el mercado, para de esa manera conocer, ¿no? Cómo esos comportamientos permiten, ¿no? Llevar a cabo la actividad del sistema económico. Las leyes generales que dan cuenta o explican esos comportamientos, poder elaborar finalmente políticas económicas, ¿no? Para que la sociedad alcance los objetivos que se establecen, ¿no? Bien. Bueno. Sí. ¿Cómo es que los agentes económicos toman decisiones y se interrelacionan entre sí? Hablemos un poco de esos temas, ¿no? Profe, ¿puedes repetir? Sí. Y ahora veamos un poco este análisis, ¿no? De la ciencia y el punto de vista económico, ¿no? Entonces, lo que yo voy a referirme es a cómo tomamos las decisiones los agentes económicos y cómo se interrelacionan esas decisiones para dar cuenta del funcionamiento del sistema económico, ¿no? Eso es lo que voy a hablar.
información. Sí, bueno, está bien, Rodrigo, se decide en base a los intereses, por supuesto, ¿no? En este caso también las necesidades que tenga cada, ¿no? Agente económico, muy bien. Claro, porque nosotros los agentes económicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dependiendo si uno es un empresario, ¿no? O un agente particular, un individuo, ¿no? Tiene que establecer un orden, ¿no? Si es un individuo, de las preferencias que tiene, los empresarios, ver cómo asignar los recursos. Para eso hay información en el mercado, el precio es digamos, un elemento del sistema informativo, no da señales, el sistema de precios da señales en el mercado para que nos... Y también, ¿no? Hay un marco institucional, ¿no? Dentro del cual nosotros los agentes económicos actuamos, ¿no? Tenemos que ver, bueno, ¿qué queremos comprar? ¿Dónde lo vamos a comprar? ¿No? Eso desde el punto de vista del consumidor, pero el empresario que nos dice, bueno, si voy a ofertar un determinado bien, ¿cómo lo voy a producir? ¿Qué tecnología voy a utilizar? ¿Cuánta mano de obra voy a contratar? ¿No? Y así otras decisiones más que hay que tomar para llevar a cabo la actividad económica. Todo esto regido en un marco institucional, ¿no? Hay leyes que se establecen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay leyes que establecen, por ejemplo, cómo se va a reglamentar la contratación de trabajadores. También, por ejemplo, hay un marco institucional que da cuenta de los horarios de apertura de los comercios, ¿no? Hay un montón de normas, reglas, algunas escritas, otras no escritas, pero que dan cuenta al funcionamiento del mercado, ¿no? Después, por otro lado, como les decía, la información que brinda para tomar ciertas decisiones y en todos los mercados, ¿no? Los precios, ¿no? Los precios dan una señal a los individuos para tomar las decisiones, ¿no? Dependiendo del precio, uno va a decidir, tanto que sea un empresario que esté comprando insumos o un agente económico que esté comprando, va a dar la información clave para decir, bueno, no compro o no compro. Pero bueno, estas cuestiones ya las vamos a ir viendo más detenidamente, ¿no? Pero, por ejemplo, uno se puede preguntar, ¿no? Si uno quiere comprar un auto, ¿no? ¿Están coordinadas las decisiones entre todos los productores que interactúan o empresarios que interactúan en la cadena productiva, ¿no? Del auto, ¿no? En la cadena productiva para elaborar un auto? ¿No? ¿Cómo saben cuánto y cuándo producir? Esas son preguntas que uno se puede hacer. ¿Cómo se coordina toda esa situación? ¿No? Hay dos formas entonces de coordinar esa situación. Y teniendo en cuenta, ¿no? Que el mundo, digamos, ¿no? uno se desarrolla, ¿no? En un mercado que a veces, digamos, tiene el conocimiento, a veces no está concentrado, o la información no está concentrada, sino que está dispersa, entonces puede generar cierto grado de incertidumbre. A pesar de la existencia de cierta incertidumbre en el mercado. Perdón, ¿hay alguien que tiene el audio abierto? No se escucho como un ruido. Sí, Torres. ¿Podés cerrar el audio, por favor? Gracias. Gracias. Bueno, entonces era que les decía.
A ver, voy a cerrar un minuto mi video porque voy a compartir después, así que cierro el video. Pero dejo el audio, ¿eh? Es para poder compartir mejor. Bueno, entonces, yo les estaba diciendo que para tomar en un mercado o en un mundo de incertidumbre, ¿no? La información, ¿no? Se va a transmitir, ¿no? A través de, y acá ya tenemos que empezar a hablar, ¿no? De ciertas funciones, de lo que es la oferta y la demanda, ya sea de bienes o de factores productivos o de recursos en el mercado, ¿no? Por esas vías, ¿no? Esas partes en el mercado son las relevantes a analizar, la oferta y la demanda, ¿no? Dependiendo de cuál mercado sea el que uno esté utilizando, ¿no? Y la transmisión de esa información se puede dar a través de dos formas, ¿no? Una es a través de una planificación centralizada de las actividades de una economía. Y la forma alternativa es que la economía sea libre, entonces el mercado sea el medio a través del cual uno obtiene la información. ¿Cómo era la otra, profe? ¿Cómo? ¿La que es libre, cómo era? A través del mercado. Es decir, la información se transmite a través del mercado o bien hay una planificación centralizada. Hay una entidad que dice cómo se van a llevar a cabo todos los distintos procesos en un sistema económico. Hay economías que están centralmente planificadas, se hace una planificación, se establece un plan y todo después queda regulado, ¿no? Gracias, profe. De nada. Pero hay otras economías, ¿no?, donde la información se transmite libremente, en el mercado donde uno obtiene la información. Y el mercado es aquella institución que no necesariamente requiere y más aún con la pandemia, ¿no? Y la virtualidad, ¿no? Y la imposibilidad de contactarse. Un mercado no requiere, es una institución que no requiere poseer un lugar físico para que las transacciones se lleven a cabo. ¿No? Ustedes ahora, a partir de la pandemia, eso quedó muy, muy claro, ¿no? Entonces piensen en el mercado en ese sentido. Entonces, la coordinación, ¿no? Que de eso estamos hablando, la coordinación de decisiones y la transmisión de la información se lleva a cabo en el mercado, ¿no? Como yo les decía. Y entonces, en el mercado siempre va a haber una función de oferta y una función de demanda. Individuos que quieren ofertar bienes, servicios, insumos. Y mismo hay mercado de factor para los factores productivos, ¿no? Para cada uno de los factores. Y, por otro lado, también hay demanda de dichos bienes, de dichos insumos, de dichos factores productivos. Profe, no se la escucha muy bien, no sé si soy yo sola. ¿Podría repetir? Sí, sí. Ah, bueno, vuelvo a repetir, sí. El audio no se escucha bien. Puede ser que haya fallado mi conexión, ¿no? Eso puede ocurrir. Bien. Perdón, pero interrumpo porque esto es algo que sí lo necesito. Acá por el chat, porque a veces existen estos problemas. Yo necesito por lo menos tener el número de celular de una o dos, o a lo sumo 3 personas, ¿no? Porque no sea cosa que falte en ese día y yo no me pueda comunicar. Porque si a mí se me corta el servicio de internet, no tengo sino formas de poder contactarme con ustedes. ¿Hay alguien que me puede pasar su número de celular? Me lo puede pasar después en forma privada, si no lo quiere poner acá en el chat.
Ah, bueno, ya tengo uno, bien. Porque ven, a mí me pasa esto y yo puedo avisarle a ustedes si ustedes lo ponen en el grupo de WhatsApp y todos sabemos cómo tenemos que proceder. ¿Saben, chicos? Es para eso nada más. Perfecto. Perfecto, gracias. Entonces yo ahora después, perfecto, está bien, ya con eso creo que, espero no tener problemas, pero gracias. Ahora después los tomo nota, me queda en el chat. Gracias, chicos. Es para eso. Bueno. Gracias a todos. Sigo entonces. Porque me ha pasado que, como recién ven, ustedes no escuchan, porque bueno, pero sigo conectada. Hay veces que se corta directamente, como nos pasa a todos. Entonces, lo que repito es lo siguiente. Nosotros estamos viendo que finalmente, si uno habla del mercado, en el mercado los agentes económicos coordinan su accionar, ¿no? De forma tal que hay una transmisión de información a través de la, como les decía, donde la función de oferta y la función de demanda cumple un rol muy importante conjuntamente con el sistema de precios. En función de esa información que se da en el mercado, ¿no? Con esa información cada uno de los individuos va llevando a cabo su tarea. Y finalmente se coordina, ¿no?, el accionar de los agentes económicos. Y es por eso que uno va al mercado y cuando necesita un alimento está disponible en la góndola, o cuando necesita una prenda de vestir está disponible en una tienda, ¿sí? O bien la compran por internet virtualmente. ¿Pero eso por qué? Porque hay y permite a cada agente económico, desde su lugar, tomar la decisión que requiera tomar para que esté satisfecho o esté provisto el bien en el mercado para otro individuo lo pueda demandar. Así funciona el mercado. El papel central finalmente lo juegan los precios. Mientras que en un sistema de planificación centralizada es a través de órdenes, no indicaciones, ya definidas en un plan, la que permite llevar a cabo esta toma de decisiones en el mercado. ¿Comprenden lo que estoy diciendo hasta aquí? ¿O hay algo que no quedó claro? ¿Comprenden? Sí, profe. Bien, veo en el chat también. Gracias, Wanda. Veo en Profe. el chat Rodrigo, Ailén, Matías, bien, Nicolás, Juan. Profe, una consulta. Sí, La cómo de no. mercado me quedó claro, pero la de planificación centralizada, ¿la podría explicar de nuevo? Sí, ¿quién me está hablando? Bárbara. Ah, bien, Bárbara. Sí. No, yo para ir conociéndolos, porque finalmente después, hasta por la voz me doy cuenta quién me habla, pero bueno, tenemos que ir de a poco, bien. Planificación centralizada. Cuando uno habla de planificación centralizada, usted tiene que pensar en economía, ¿no? ¿No? Y en países, finalmente, ¿no? Están las actividades muy reguladas, ¿no? Tienen que pensar en sistemas generalmente que no son democráticos, ¿no? Entonces, como por ejemplo, mantenían lo que, por ejemplo, ¿no? China. China realiza una planificación de sus actividades, ¿no? Y si bien para hacer, ¿no? Está la planificación centralizada, pero de a poco y en estos últimos años, no, décadas mejor dicho, eh, eh, se fue, digamos, ayornando más en cuanto a términos de su funcionamiento económico a lo que son los mercados, ¿no? Y a una apertura a tener una mejor, sí, países comunistas también, como dice Cristian, ¿no? Pero bueno, es como que China también un poco desde su participación y su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, ¿no? Eso fue en la década de los 2000, empezó, ¿no? Ya con el cambio de ideas que se produjo en la década de los 80, ¿no?
fue migrando de una situación totalmente regulada, ¿no?, a algo un poco más híbrido. Pero bueno, piensen en esas economías, donde, ¿no?, hay una planificación, como te digo, centralizada. China de hecho lo tiene, hacen planes quinquenales para reglamentar la actividad, de determinar cómo va a ser la actividad en ciertos sectores, ¿no? Entonces, ahí ya si está determinado a priori cuánto hay que producir y a qué precio se va a vender, el mercado no ocupa el rol que yo les he descrito en esos sectores. ¿Te das cuenta, Bárbara? Sí, sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguno más tiene una duda? Bueno, seguimos entonces. Veamos entonces ahora. Profe, ¿podría Sí. dar un ejemplo de cómo sería una alternativa entonces? ¿Perdón? ¿Un ejemplo de qué? De cómo sería una alternativa. ¿Una alternativa a qué? ¿A qué cosa? Claro, cuando estamos hablando de una forma alternativa en el mercado. Bueno, por eso les mencioné, hay el conocimiento de la información de cómo se llevan a cabo las actividades en un sistema económico, o bien están centralmente planificados, o el mercado. Más alternativas que esas dos no hay. ¿Lo ves, Brisa? Ok. No hay, viste, eso era lo que yo planteaba. No sé en qué momento vos tomabas nota y lo que estaba diciendo yo en ese momento, pero digamos, o bien las tomás en el mercado, que es en la mayoría de las economías. Que la escucho un poco mal, pero la escucho como si tuviera el micrófono tapado. Ah, ¿sabés que yo tengo el audio al 100%? Porque como doy clases, lo tengo al 100%, me acerco un poquito más, por las dudas. A ver, Yo ¿todos la me tengo con el escuchan? plan. No, está bien. Yo ahora la A ver, escucho bien. bueno, a veces Yo si se también. ponen, bárbaro, los auriculares es mejor, fíjate, si no. Bien. Bueno, entonces, sí, la economía libre tiene que ver con Adam Smith y la mano invisible. Ya de a poco vamos a ir viendo esas cosas. Muy bien. Las van a ir viendo en la bibliografía. Hay definiciones, ¿no? Y a eso me iba a referir justamente ahora, ¿no? Que no hay una única definición para lo que es la ciencia económica, ¿no? Y que todos concuerden en qué es la ciencia y cómo se lleva a cabo el enfoque propiamente de esa ciencia, ¿no? Es decir, puede haber ciertas diferencias, ¿por qué? Porque hay distintas escuelas de pensamiento económico, ¿no? Yo les di una definición y ustedes van a ver que mochón de algo similar, pero en el PowerPoint se les presentan, ¿no?, otras definiciones, ¿no? Pero finalmente la idea básica es siempre la misma, ¿no? Bien. Vamos a ver cómo podemos, ¿no? Ya hemos definido qué es la ciencia, ¿no? Ahora lo que vamos a ver un poco es, bueno, para terminar la idea, porque Cintia preguntaba, sí, en el mercado, ¿cuál es la idea de Adam Smith? Para que no te quede así medio cortada esa idea.
dentro de las escuelas de pensamiento económico, Adam Smith es un pensador de la escuela clásica. Los clásicos consideraban que el mercado funcionaba libremente, sin intervención del Estado en la economía, ¿no? Y en las decisiones económicas, y que los mercados entonces siempre alcanzaban el equilibrio, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que él establecía, pensá que su teoría es de 1776, fines del siglo XVIII, ¿no? Lo que él establecía era que existía una mano invisible, es decir, ¿por qué? Esto que yo les explicaba recién, ¿por qué se coordina el accionar de los agentes económicos? Bueno, en ese momento, en ese contexto, hablaba de una mano invisible. Bueno, uno lo puede suponer así, pero de hecho, con la información que tenemos, nosotros coordinamos nuestro accionar, ¿no? Y en términos de Smith, es decir, bueno, hay una mano invisible que garantiza esa coordinación y el equilibrio de los mercados, ¿no? Para que comprendan un poco más esta idea que planteaba Cintia ahí con Adam Smith específicamente. Aunque esos ya son temas más de, bueno, historia, pensamiento económico y más. En otras clases se podrán profundizar. ¿Queda claro ahora sí, Cintia? ¿Todos comprendieron? Sí, profe, pasa que lo vi en el secundario, estaba explicando eso y me acordé. Sí, perfecto, bárbaro. Por eso te lo aclaré, no quise dejártelo así medio cortado y te lo aclaré, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver entonces algunos aspectos referidos a cómo uno puede analizar los fenómenos económicos, ¿no? Cómo nos podemos aproximar a los fenómenos económicos, ¿no? Veamos un poco qué es lo que nos provee la teoría para hacer esos enfoques, ¿no? De los fenómenos económicos. Claro, uno puede ver que, ¿no? Son muchos aspectos los que involucran la ciencia económica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estudiar los fenómenos, ¿no? a qué ella refiere? ¿Cómo podemos aproximar su estudio? ¿Es necesario hacer alguna categorización, alguna clasificación? De esto vamos a hablar entonces. Vamos a ver entonces, como una primera aproximación a los fenómenos económicos, que la ciencia económica la podemos clasificar, ¿no? O dividir, mejor dicho, en dos grandes ramas. ¿Ustedes conocen, a ver, las dos grandes ramas que dan cuenta de la ciencia económica? ¿Cuáles son? A ver. ¿Positiva y normativa? Eso es otro enfoque para dar cuenta de su análisis, pero si no me refería específicamente a ella, después la podemos ver también, la vamos a ver, mejor dicho. Pero, por ejemplo, ¿no? Si uno refiere específicamente a los temas, uno puede haber quizás, han escuchado hablar, si no, obviamente, muy bien, Ailén, te los digo yo, ¿no? Pero cuando uno habla de los temas que comprende el análisis de la ciencia económica, podemos hacer una primera división, y como dice Ailén, podemos hablar de los temas referidos a microeconomía y de los temas referidos a macroeconomía. Por eso, en cuanto a los temas, son las dos grandes ramas, ¿no?, a las que refiere la ciencia económica. Por eso es que ustedes ahora, en nuestra materia, nosotros tenemos una primera parte que refiere al estudio de los temas microeconómicos, ¿no? Y de paso, el primer parcial refiere a todos los temas de microeconomía. En la segunda parte vemos los temas referidos a macroeconomía. Y esos son los temas del segundo parcial. ¿Ven? Hasta nos ayuda a categorizar en nuestra materia los temas del parcial.
Bien, entonces, las dos grandes ramas para enfocar el estudio de la ciencia económica agrupa los temas en los que refiere a los microeconomía y macroeconomía. La microeconomía comprende el estudio de las leyes que rigen el comportamiento de los agentes económicos considerados. Profe, ¿puede volver a repetir, por favor? Sí. La microeconomía comprende el estudio de las leyes que rigen el comportamiento de las unidades económicas consideradas en forma autónoma o en sus relaciones recíprocas. ¿O en sus relaciones qué, profe? Recíprocas. Gracias. ¿Verdad? Entonces, ¿qué les parece que vamos a estudiar cuando estudiemos microeconomía? A ver, Miguel, un poquito más claro, como la parte interna. Está La bien, parte, pero digamos, del país, digamos, y la macroeconomía a nivel más general. Habría que especificar. Date cuenta que no es tan así, sino que cuando yo me refiero a los agentes económicos considerados en forma aislada, ¿no? En forma independiente, ¿no? Me estoy refiriendo que quiero estudiar a cada uno de los agentes económicos, en el siguiente económico, cuando se manifiestan en el mercado, pero bajo el siguiente sentido. A mí me interesa estudiar, por ejemplo, el comportamiento del consumidor, el comportamiento del productor. No Cristian mirando hogares o familiar, ¿no? Sino como agentes económicos considerados en forma aislada en el mercado, ¿no? Entonces yo estudio cómo se manifiesta el consumidor en un mercadeo determinado. O bien me interesa ver el productor cómo se comporta, ¿no? Sí. Entonces hablo en esos términos, ¿no? La micro, entonces, estudia a los agentes económicos en forma aislada o bien cuando se relacionan entre sí. Es decir, va a haber teorías que den cuenta cómo se comporta el consumidor y teorías que den cuenta cómo se comporta el productor, pero también va a haber teorías que expliquen cómo se interrelacionan el productor y el consumidor en el mercado. Por eso habla de sus relaciones recíprocas también. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, por eso podemos hablar que la microeconomía comprende ciertos y determinadas teorías, ¿no? Cuando uno analiza sus temas, ¿no? Y podemos hablar entonces de la teoría del consumidor, o teoría de la demanda, de teoría del productor, o del comportamiento de la oferta. Y después vamos a hablar de teoría de los mercados, ¿no? Cuando analicemos los agentes económicos en la medida que se relacionan entre sí en los mercados. Y como cuarta teoría, la teoría de la retribución de los factores productivos. Y por otro lado, después referimos a los temas macroeconómicos.
Y entonces sí, acá, como Miguel decía, en forma general, y está bueno, en cierta medida la idea está, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Cuando uno habla de los temas macroeconómicos, refiere a que la macroeconomía estudia las leyes que rigen el comportamiento del sistema económico en su totalidad. ¿Podría repetir, profe, por favor? Sí, esperen que también me pidieron algo más en el chat, así que voy por orden. Repito la definición de macroeconomía y después te repito Cintia. Entonces, cuando uno habla de macroeconomía, refiere al estudio de las leyes del sistema económico en su totalidad, ¿no? Que rigen el comportamiento del sistema económico en su totalidad. Por eso es que hablamos, ¿no?, de grandes agregados cuando hablamos, ¿no?, del sistema macro, de variables que refieren a grandes agregados. ¿Por qué? Porque uno está estudiando el comportamiento del sistema económico en su totalidad. No nos interesa ver cómo se comporta cada individuo, sino el conjunto de la economía. Profe. No sé, Leila, ¿todos me escuchan? Sí. Sí. A veces se le entrecorta. Quizás es el problema del audio. Claro, Profe, a mí también se me entrecorta. Profe, acá Sí, bueno, en lo que es chicos, macro, somos muchos. en lo que es macro se estudia más de una forma global, ¿verdad? Digamos, Claro, todo el ciclo, el crecimiento, pero al nivel global, lo que es claro, inflación y todo eso. claro, pero bueno, pero vos al decir global, como vos me dijiste antes, general, eso no, hay que definirlo Claro, un no, poquito más, por eso te decía, me claro, expresé mal. no, por eso te digo, por eso te hago la corrección, para que ustedes dense cuenta, chicos, por eso mi insistencia de la bibliografía hoy. De a poco, ustedes tienen que ir incorporando nueva terminología, van a incorporar conceptos, y entonces van a tener nuevos términos para poder utilizar, y utilizarlos adecuadamente, ¿no? Se tienen que ir aprendiendo los conceptos. Por eso es que tienen que leer la bibliografía también, porque de esa manera van incorporando más conceptos y léxico para poder definir estos conceptos, ¿no? Bien, por eso yo te decía que estabas orientado, Miguel, pero faltaba precisar un poquito más. Sí, 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 tal cual. Viste, a eso me refería, porque la idea yo me daba cuenta que vos la tenías. Pero pasa por ahí, perfecto. Cuando yo hago estos comentarios, es para orientarlos y para que vean que, bueno, tienen que utilizar a veces, ¿no?, otra terminología, otro vocabulario, para que sean más precisos y definan bien los conceptos. Está muy bien. Hablamos del sistema en forma agregada, en su conjunto. Por eso es que vos, y está muy bien el comentario, haces referencia, ¿no?, a ciertas y determinadas variables, ¿no? Las variables macro, cuando uno habla del sistema económico, ¿no?, en su conjunto, y quiere ver su comportamiento, las variables van a ser el medio para poder conocer y tener esa información sobre el comportamiento del sistema económico. Es por eso que Miguel recién mencionaba inflación, crecimiento, déficit fiscal, ¿y qué más podemos mencionar? A ver, ¿qué otras variables refieren a...? Sí, ya va, Cintia, un segundito. ¿Qué otras variables refieren a aspectos macroeconómicos? A ver, ¿quién puede mencionar otra variable? ¿No escucharon hablar de ninguna? Yo escuché hablar de variables nominales. ¿El PBI?
Pero claro, pero en forma concreta, está bien, después ya las vamos a clasificar en forma teórica, pero uno puede hablar del producto, de las exportaciones, de las importaciones, de la cantidad de dinero en la economía, del nivel de deuda pública. Deuda pública, exactamente. Claro, esas son todas variables que refieren aspectos macroeconómicos, ¿no? Cuando uno refiere a las exportaciones de una economía, obviamente. Si uno dice exportaciones de empresa tal, una empresa XX, bueno, ahí ya es un enfoque más micro de ese dato, ¿no? Pero cuando uno quiere ver las exportaciones de Argentina a Brasil, eso es un dato macroeconómico. Así cuando uno habla del nivel de inflación en la Argentina, está refiriendo a un comportamiento de una variable que refiere al sistema económico en su conjunto. Por eso es que ustedes, para poder definir las variables, tienen que tener en cuenta las definiciones. ¿Sí? ¿Y variables micro cuáles pueden ser? Variables microeconómicas. ¿Qué les parece si yo digo el precio ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Les parece que son ejemplos micro? ¿Me escucharon, chicos? ¿Puede Digo, repetir? el precio de la... Sí, si yo digo, el precio de la bebida gaseosa Coca-Cola, por ejemplo, la cantidad demandada de bicicletas de la empresa XX. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A variables micro o a variables macro? ¿No sería micro, profe? Sí, por supuesto. Muy bien, variables micro, muy bien, Cristian. También, por el chat. María Isabel, muy bien. ¿Por qué? Porque refieren, ¿no?, a comportamientos individuales, no al sistema económico en su conjunto. Bien, y ahora entonces le respondo a Cintia y hacemos el corte de 10 minutos, el recreo, y después volvemos. No se desconecten del Meet, ¿no? Simplemente cortamos 10 minutos, ahora 5:30, ¿no? Y retomamos. ¿Sí? En 10 minutos. Bueno, le respondo a Cintia. La tercera teoría era la teoría de los mercados, y la cuarta teoría es la teoría de la retribución de los factores productivos. ¿Me escuchaste, Cintia? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, chicos, cortamos 10 minutos y retomamos la clase nuevamente después. No se desconecten entonces.